La película comienza mostrándonos a Elizabeth, más conocida como Ellie, una doctora inteligente, sensible y muy dedicada a su profesión. Elizabeth era una exitosa profesional, pero pasaba mucho tiempo trabajando como para pensar en darle una oportunidad al amor. Por ello, las amigas de Elizabeth bromeaban sobre su soltería y su hermana mayor llamada Abby solía conseguirle citas con amigos de sus conocidos. A Ellie esto no le importaba, pues ella solo quería cumplir con su trabajo, y esto dio sus frutos, pues logró ser ascendida en el hospital donde trabajaba. Sin embargo, esa misma noche, Elizabeth tuvo la mala suerte de sufrir un accidente. ¡Esto es horrible! Entonces, conocemos a David, un arquitecto que estaba buscando un lugar para vivir en San Francisco. Él no se sentía a gusto en ningún lugar, hasta que un misterioso volante llega a sus manos y lo conduce hacia un bonito apartamento que tenía una hermosa vista del lugar. David quedó encantado con el apartamento y lo alquiló rápidamente. Y una noche, mientras David veía la televisión, se encontró con Ellie parada frente a él. Ella cree que David es un ladrón, así que le ofrece dinero para que se marche, pero él le dice que debe ser un malentendido, pues él vivía ahí. Sin embargo, Ellie le dice que aquel es su hogar y luego lo regaña por todo el desorden que había en el lugar y se marcha a la cocina. Y cuando David la busca, no logra encontrarla, así que asegura la puerta del lugar. Entonces, David sale con su mejor amigo llamado Jack y le cuenta que una noche había visto a una chica en su apartamento, pero que luego se esfumó. Y Jack lo tranquiliza diciendo que seguramente estaba ebrio y había imaginado cosas. Así que David, más calmado, vuelve a casa y mientras está descansando, aparece Ellie y lo amenaza con llamar a la policía si no se marchaba de su apartamento. Pero David cree que está teniendo una pesadilla, así que intenta dormir de nuevo. Pero esta vez, Ellie estaba dispuesta a convencerlo de que era su apartamento, dándole detalles del lugar. Y en eso, David vio que Ellie no pudo coger el teléfono. Entonces David nota que algo raro sucedía, así que va a la biblioteca buscando información y ahí conoce a un extraño bibliotecario que estaba apasionado por los fantasmas. Por ello, le recomienda un buen libro para contactar con Ellie. Así fue como David logró que Ellie aparezca para decirle que estaba muerta. Pero ella se niega a aceptarlo, a pesar de que podía traspasar la mesa. Y como Ellie no lograba que David se vaya de su apartamento, comienza a hacerle la vida imposible, molestándolo en todo momento. Como David ya estaba cansado de la situación, intenta deshacerse de Ellie con ayuda de un sacerdote, unos cazafantasmas y espiritistas, que falsamente aseguraban haberlo atrapado. Finalmente, David lleva al bibliotecario al apartamento y él realmente parece tener un don, pues sabe que Ellie era un espíritu vivo muy hostil, que no quiere a David ahí. Después, el bibliotecario le explica a David que debía dejar ir a una mujer que aún amaba, y es ahí cuando Ellie se entera que él hablaba sobre la ex esposa de David que había fallecido. Entonces, ella se disculpó con David por su mala actitud y le dijo que solo rentó ese lugar porque quería convertir la azotea en un bello jardín. Por su parte, David decidió que ayudaría a que Ellie pueda recordar quién era. Pero cuando preguntó por ella a los vecinos del edificio, nadie parecía recordarla. Luego, David y Ellie salieron en busca de pistas y en eso entraron a un restaurante donde un hombre se desmayó frente a ellos. Así que Ellie comenzó a decirle a David qué debía hacer para salvarlo. Vas a hacerle una incisión. Pensándolo bien, no. Pon el cuchillo donde te dije. Ay, Dios mío. Hazlo, todo va bien. Aguarda. ¡Está respirando! Y entre ambos lo lograron, descubriendo así que Elizabeth era doctora. Así que ambos se dirigieron al hospital más cercano, donde Ellie pareció reconocer a todas las personas que trabajaban ahí. Entonces, David preguntó por Elizabeth y en el hospital le dijeron que ella había sufrido un terrible accidente hace 3 meses y que ahora se encontraba ahí, en estado de coma. Cuando David va junto a Ellie, la ve conectada a un respirador artificial y por más intentos que Ellie hacía de volver a su cuerpo, no podía lograrlo.
Sin embargo, cuando David le toca la mano, su espíritu logra sentirlo como un ligero cosquilleo. Poco después, David debe marcharse y Eli, que estaba muy angustiada, decide quedarse en el hospital junto a su cuerpo. Luego llegaron Abby y sus 2 hijas a la habitación y Eli descubrió que no sentía nada cuando sus sobrinas tocaban sus manos. En eso, llegó un médico y le dijo a Abby que su hermana no creía en prolongar la vida de manera artificial, por lo que deseaban desconectarla. Sin embargo, como Eli había trabajado ahí mucho tiempo, ellos solo la desconectarían si Abby firmaba una autorización. Así que Eli, al escuchar esto, comienza a alterarse mucho. Llegó la noche y vemos cómo David estaba en el apartamento echando de menos a Eli, pero no por mucho tiempo, ya que pronto llegaría una intrépida vecina a intentar seducirlo. ¡Diablos, señorita! En ese momento llegó Eli para pedirle a David que la ayude a que no la desconecten, y cuando vio que David estaba acompañado, se sintió incómoda y bastante celosa, así que huyó dejándolos solos. Sin embargo, David no quería nada con esa mujer y la dejó para poder hablar con Eli y explicarle que no estaba con nadie, porque aún extrañaba a su ex esposa que había fallecido debido a un derrame cerebral. Al día siguiente, David llevó a Eli a un bello jardín que él había creado y ella le confesó que alguna vez había soñado con ese lugar. Entonces, David recibe una llamada y se entera que Abby iba a desconectar a Eli, así que ambos van a buscarla a su casa para intentar evitarlo. Sin embargo, ya era tarde, porque Abby ya había firmado los papeles e iban a desconectar a su hermana el día siguiente. ¡Santa cachucha! ¡Ya dijo la frase! Luego, el bibliotecario le dijo a David que un espíritu se queda en el mundo solo cuando le falta algo por resolver. Así que debía encontrar qué era y tal vez así podría ayudarla. Sin embargo, por más que lo pensaba, no podía descifrarlo, y por su parte, Eli estaba muy triste, pues se dio cuenta que toda su vida la dedicó a trabajar y que nunca se tomó una pausa para divertirse. Así que como era su última noche, David le dijo que cumpliría sus deseos, y Eli solo le pidió que la tome de la mano, pues sentía que su asunto sin resolver era él. A la mañana siguiente, David despierta muy optimista. Entonces, convence a Jack de acompañarlo al hospital, donde robarían el cuerpo de Eli para poder salvarla. Cuando llegan al hospital, Jack le pregunta a David: ¿Sabes cuánto te arriesgas por ella? Sí. ¿Por qué? Porque la amo. Nunca me lo habían dicho antes. Luego, David y Jack se visten como doctores, y cuando llegan a la camilla de Eli, Jack se sorprende mucho, pues él se la iba a presentar en una fiesta la noche que David decidió no ir, que fue la misma noche del accidente de Eli. Entonces, ambos se dan cuenta que David y Eli podían verse porque su destino era conocerse. Después, David y Jack logran subir a Eli a la camilla y en ese momento llegó el médico que iba a desconectar a Eli. Así que David intenta distraerlo y como no había más tiempo, le propina un golpe y sale huyendo con Eli. Así que los guardias del hospital comienzan a perseguir a David y poco después logran acorralarlo. Y en ese momento, David se percata que en medio del forcejeo, Eli había sido desconectada sin querer. Así que él ve con mucha desesperación cómo el espíritu de Eli se desvanecía, por lo que le da respiración boca a boca unos instantes antes de ser sujetado por los guardias. Por su parte, Eli logra percibir aquella sensación en sus labios. Creo que si en verdad pudieras tocarme, podría despertar. Y en ese momento, ella despierta del coma y Abby corre a abrazarla. Después, ella pide que liberen a David. Sin embargo, cuando él se acerca a la camilla de Eli, ella lo mira desconcertada, pues no logra recordarlo, ni tampoco deja que él la tome de la mano. Déjame. Así que David se marcha del hospital muy triste, y luego vemos cómo pasa varios días echando de menos a Eli. Por su parte, Elizabeth había logrado reencontrarse con su familia, pero aún así parecía sentir que algo le faltaba. Incluso después de volver a su apartamento, seguía teniendo la misma sensación de estar incompleta. Entonces, ella va a su azotea y allí descubre un bello jardín que era tal y como siempre lo había soñado.
Cuando camina un poco más, ve a David que estaba arreglando los últimos detalles y él le dice que ya se iba a marchar para no incomodarla. Y cuando le entrega la llave del apartamento, sus manos se rozan y Eli logró recordar los maravillosos días que habían vivido juntos. Así que ella se da cuenta que todo fue real y finalmente ellos terminan besándose, sellando así el inicio de su relación. Y la moraleja de la historia es que algunas veces dejamos que la vida pase sin darle el valor que merece cada momento.